La pregunta tan contundente de parte de Alexis dejó desconcertado a nuestro prota por un momento, pero se recompuso rápidamente para responder con una leve vacilación, preguntando el por qué se le cuestiona tan de repente como si tuviera algo que ocultar. El héroe no se inmutó ante la respuesta del prota y continuó observando y analizando la situación fríamente. Para él era sencillo no apegarse a opiniones sesgadas y solo concentrarse en los hechos en sí. Y era un hecho que el prota creó no solo una obra de arte, artefactos así de poderosos no son ningún juego, pero el héroe estaba por el momento más concentrado en la espada que sostenía en sus manos el prota. Puede que esa espada no pareciera gran cosa a simple vista, pero es mucho más que mitril moldeado. Quizás Alexis no entienda los mecanismos complejos que están involucrados en la forja, pero confía en su experiencia y conocimientos de armas. Esa espada sin duda tiene grandes capacidades para el combate, incluso posee la capacidad de moldear su forma para aumentar su filo considerablemente. El prota ante estas observaciones quedó por un momento sorprendido, pero después sonrió explicando que efectivamente el héroe tenía razón, la espada en sus manos era capaz de transformar su forma, formando pequeñas alas en su reverso aumentando exponencialmente su filo. La máxima capacidad de la espada es de 12 alas, un poco más y se rompería con el menor impacto. El prota felicitó al héroe por su buen ojo para estas cosas, pues solo le bastó una sola mirada para saber todo esto. Alexis, que meditó, reformuló su pregunta, pues estaba interesado por saber a qué aspira llegar el prota como herrero. El prota, respirando con alivio pensando que estaba a punto de destruir su tapadera, dio una respuesta superficial y simple, diciendo que quería crear una espada capaz de cortar lo que sea. Por supuesto que Alexis notaría este detalle haciéndoselo saber directamente al prota, pues ese es un objetivo muy común para los herreros, pero mientras se acercaba con pasos firmes, el héroe declaró que para el prota eso no era una simple fantasía, pues después de todo si de verdad lo quisiera sería capaz de hacer una espada con esas características sin muchos problemas. Esta declaración dejó sorprendida a Tía, dejando ver su sorpresa ante las palabras del héroe, pues no sabía en qué se basaba Alexis para hacer tales declaraciones. El héroe por su parte solo hizo una observación que cualquiera que prestara la debida atención notaría. Pues el prota no dijo que su espada forjada fuera un trabajo en proceso o un experimento, en lugar de eso dijo que era una solución improvisada, lo que significa que bajo las condiciones adecuadas podría ser algo incluso mucho más sorprendente. Lo que le llevó a preguntar mientras le daba la espalda al equipo y seguía avanzando, si acaso le faltaban materiales o las herramientas no eran las necesarias para crear algo que llegara a rozar sus límites. El prota tranquilamente respondió que la limitación fueron los materiales. Después de todo no es como si simplemente pudieran comprar más, por lo que debería de tener cuidado, aunque internamente pensaba que la realidad es porque la mayoría de los materiales que necesitaría para forjar eso son de otros mundos. El héroe solo analizaba las palabras y expresiones del prota perdido en sus propios pensamientos. Sin embargo, no discutió ni siguió indagando más, dejando el asunto como terminado. Después de saciar su curiosidad llegó el momento de ocuparse de las secuelas de la batalla, pues tenían que reparar la muralla de la ciudad. Especialmente como equipo del héroe no podían permitirse dejar al pueblo desprotegido de esa manera. Ante la mención de esto, Tía recordó lo que pasó la última vez que el héroe se ofreció a reparar algo que se había destruido durante una batalla, por lo que temerosa del resultado se apresuró junto con Gonzo para evitar que el héroe hiciera las reparaciones con sus gustos extravagantes. Ante esto el prota solo sonrió cálidamente y justo antes de que pudiera avanzar para ayudar también, el héroe lo detuvo por un momento y con su misma actitud estoica le dijo al prota que lo esperaba en su habitación, pues hay algo que quiere discutir con él. Estas pocas palabras bastaron para enviar un escalofrío por la columna del prota mientras se empapaba de un sudor frío y una sensación de crisis inminente. Aunque completamente ajena a la sensación de crisis del prota, Tía estaba reconstruyendo la barrera del pueblo a un ritmo sorprendente, ganándose la admiración y el respeto de todos los ciudadanos que presenciaron su calidad de trabajo. Recordándole la motivación que tiene para trabajar tan duro, pues la gente del mundo confía en ellos, eran su esperanza para traer un aire de paz al mundo y proteger a sus seres queridos. La tan alegre y animada Tía reforzó su determinación y se unió a la entusiasta aclamación de la población. Claro que no era la única animada por ese motivo, pues Gonzo proclamó su determinación a todos, a la vez que aprovechó para reconfortar a Tía. Puede que los extraños no lo sepan,
pero como su compañero de tantos años Gonzo entiende muy bien el sentir de Tía, la presión de la tarea que se les encomendó era un peso enorme para cualquiera, incluso para ellos. Un solo error era suficiente para que la humanidad se posicionara al borde de la extinción. Todos cuentan con ellos y eso a la vez genera una presión gigante, pero la ventaja es que no tienen por qué cargar con todos solos, después de todo son un equipo, el cual puede distribuir sus cargas entre sus compañeros. Además, estaba el prota, desde que se unió es un hecho que la fuerza general del equipo aumentó como nunca, por lo que no vale la pena pensar en otra cosa que no sea en su objetivo realizado con éxito. Tía agradece las palabras de Gonzo, siempre es un compañero al cual pueden acudir para guiarse en momentos de desesperación, es totalmente confiable. Ahora con los ánimos más estables se dieron cuenta que tanto el héroe como el prota no parecían estar en ningún lado. Mientras tanto en la habitación del héroe podemos observar a nuestro prota, el cual estaba nervioso por los acontecimientos que se han desarrollado hasta el momento, pues no entendía hacia dónde se dirigía todo esto. La forma de hablar del héroe y el extraño secretismo solo avivaban las dudas que lo carcomían por dentro. Fue entonces cuando el héroe por fin llegó a la parte principal de haberlo citado en su habitación y con movimientos controlados sacó su espada para mostrársela al prota. Incluso instó al prota para que desenfundara la espada sagrada. Esto sorprendió al prota tanto como lo emocionó. Había visto la espada sagrada infinidad de veces, pero nunca había portado una en sus manos. Además de que recordaba en su primera vida que el héroe nunca dejaba que nadie ni siquiera tocara su espada. Pero toda la emoción desapareció tan rápido como invadió la confusión en el rostro del prota. Con una expresión llena de duda esperó las palabras del héroe. Alexis por su parte solo se limitó a preguntarle al prota qué opinaba de su espada. El prota confirmó que se trataba de una hoja realmente impresionante, pero había cierta incertidumbre en su mirada y muchas dudas se arremolinaban en su mente. El héroe, al notar la reacción del prota, sonríe con cierta ironía, al percatarse que efectivamente el prota se dio cuenta. La espada en sus manos es increíble tanto en materiales como en técnica de forjado. Se podría decir que es la culminación definitiva creada por manos humanas, pero no era la espada sagrada, solo era una mera imitación. El prota guardó silencio sumido en sus propios pensamientos, pues sabía que las palabras dichas por el héroe eran ciertas. Puede que tenga que usar sus habilidades de forja al máximo, pero ciertamente él puede hacer una espada tan buena como la que tiene en las manos. Pero no hay manera de que tal espada pueda ser considerada una espada sagrada, por lo que después de un momento de contemplación hizo la pregunta obvia, quería saber en dónde se encontraba la espada sagrada real. El héroe solo pudo bajar la mirada aceptando que no lo sabe. Hasta la fecha se han mandado diversos equipos de reconocimiento a todos los rincones del mundo para tratar de encontrarla, pero todos han sido esfuerzos en vano. La espada que en este momento porta el héroe fue forjada hace tiempo con la intención de actuar como un reemplazo de emergencia, todo hasta encontrar la verdadera espada sagrada, pero el problema es que, si se llegara a enterar el rey demonio de esta situación, no escatimaría esfuerzos para buscar la espada, y si llegaran a encontrarla antes, toda esperanza para la humanidad desaparecería. El dilema del héroe era que hasta la fecha ha engañado a todos con sus habilidades. De esta manera nadie nunca sospechó que la espada que portaba no era la original, pero él puede sentir que la espada está a punto de llegar a su límite, no podrá soportar una lucha con todo. El problema si se rompe es que actualmente no hay personas que sean capaces de forjar un arma de ese calibre, o eso creía hasta que presenció lo que hizo el prota. El héroe está convencido de que incluso es capaz de forjar un arma incluso mejor. El prota sabía que esto era cierto. Si usaba toda su habilidad sin duda podría crear algo incluso mejor, pero seguiría siendo solo una imitación de una espada sagrada, y ninguna imitación se acercaría jamás a la verdadera, por lo que cuando estaba a punto de negarse se quedó congelado. Ante sus ojos el orgulloso y estoico príncipe heredero y héroe Alexis, sin inmutarse, inclinó su cabeza para pedir este favor. Cosas tan intrascendentes como el orgullo no valían nada ante la posibilidad de salvar a la humanidad. Si tenía la oportunidad de seguir siendo un héroe, inclinará la cabeza las veces que hagan falta, pagará el precio necesario, pues no hay límites ni nada que no sea capaz de dar. Como héroe tenía una responsabilidad. Cargaba con el futuro de todas las personas en el mundo sobre sus hombros, por lo que sus fallas se convertirían en las fallas de la humanidad. Esa es la razón por la que se esfuerza en la perfección, no puede darse el lujo de flaquear, su trabajo es permanecer como un faro de esperanza.
El prota simplemente no podía entender el por qué llegar tan lejos, al héroe se le impuso esa carga a costa de los demás, realmente no tenía ninguna razón para sacrificarse hasta ese punto por algo que no pidió, solo es una herramienta desechable a manos del destino, y ese era un sentimiento que nuestro prota conocía muy bien. Por esa misma razón quería saber el por qué llegar tan lejos, qué es lo que impulsaba al héroe a hacer todo esto, pero a pesar de las duras y directas palabras de parte del prota el héroe no disminuyó su determinación, ofreció lo que quisiera, mientras el prota pudiera permitirle seguir luchando, podría hacer que cualquier cosa sin importar lo irrazonable que sonara sucediera. Por lo que le suplicó una vez más pidiéndole que lo ayudara, el prota solo suspiró comprendiendo que probablemente había malinterpretado al héroe, viendo que en realidad también tenía serias cargas con las cuales lidiar. Ese aparente orgullo cubría una autoexigencia monstruosa. El prota ahora con un nuevo sentido de respeto por alguien como Alexis sonríe y dice que, aunque hiciera lo mejor que pudiera el trabajo resultante no sería digno de un héroe, por lo que con una cálida sonrisa se preguntó en voz alta dónde podría estar la espada sagrada real, esto mientras sostenía su compás a casquico. El héroe Alexis se sorprende al ver la extraña brújula que al principio el prota dijo que solo servía para detectar monstruos, el prota sonríe con ironía y se disculpa por haber mentido antes, pues como el héroe había mencionado tenía sus propios secretos. Internamente no quería dar explicaciones detalladas, pues si se descubría las funciones de sus habilidades sería mucho más complicado que lo expulsen del equipo después, pero al ver el nivel de determinación de Alexis no se podría considerar hombre si no responde con todo lo que puede. Ahora hablando de la compensación por su guía al buscar la real espada sagrada, el prota sonríe y le pide como pago al héroe la derrota del señor demonio y la devolución de la paz al mundo. El héroe solo esbozó una sonrisa sorprendiéndose como siempre por el prota, pero de una forma seria declaró un juramento por el cual jura pagar con lo que pidió el prota, pidiendo que ahora lo lleve a donde se encuentre la espada sagrada. El prota que trató de responder de una forma formal prometió llevar al héroe a su destino, pero es interrumpido cuando Alexis le pide que se refiera a él con su nombre, esto aturdió momentáneamente al prota. La lógica del héroe era simple pues una persona a la que inclinó su cabeza no sería tratada como un simple portaequipajes. Y al igual que Gonzo y Tía el prota ahora era un miembro del verdadero grupo del héroe por lo que ahora él también puede llamarlo por su nombre. El prota solo seguía sorprendiéndose por todos estos acontecimientos, pero feliz por los resultados pues esta vez a diferencia de la vida pasada, es ahora verdaderamente un miembro del equipo del héroe. Ahora toca esperar ver lo que significa ser un verdadero héroe y quiere ver lo que Alexis logrará. El tiempo pasó rápidamente mientras el equipo reconstruía hábilmente las murallas de la ciudad, brindando así paz y estabilidad a los residentes del lugar. Las acciones altruistas del equipo del héroe no pasaron desapercibidas por nadie, e incluso como muestra de su buena fe y agradecimiento erigieron una estatua de Tía en el lugar, ya que con sus increíbles habilidades con los espíritus fue la que más contribuyó en las reparaciones. Ahora con un pueblo feliz, y habiendo limpiado todo el desorden post-pelea, llegó el momento de que el equipo de nuestro protagonista emprendiera el viaje que determinaría el éxito o el fracaso de la salvación de la humanidad. La espada sagrada era un objeto que como su nombre lo indica tenía propiedades que rayaban en lo divino, un poder así de grande era necesario para poder lograr un resultado significativo en la batalla venidera. Cargados con una firme resolución y el peso de la responsabilidad de traer paz al mundo, nuestro equipo viajó a través de un largo camino escalando montañas imponentes, atravesando bosques profundos, sorteando pantanos entre otros lugares inhóspitos superando diversos obstáculos en el camino. Si bien nuestro protagonista poseía una brújula capaz de indicarle la dirección de cualquier cosa que deseara, no había forma de saber la distancia exacta, por lo que el camino en sí fue una gran aventura, y de cierta forma era lo que deseaba el prota. Después de varios días su viaje los llevó a las afueras de un extenso y frondoso bosque rodeado de una extraña neblina. Esa niebla no era normal y corriente pues por más cosas que intentaran era imposible dispersarla incluso cuando Tía intentó usar su magia espiritual. Aún así, no desesperaron, y Tía al ser una elfa experta en magia espiritual resultaba extremadamente sensible a la influencia de la magia y la energía natural. No le tomó mucho para determinar la poderosa influencia mágica en forma de ilusión que impregnaba el bosque, advirtiendo al grupo sobre su descubrimiento.
Sin embargo, también notó que parece haber algo raro en el movimiento del maná, pues pareciera estar reaccionando a algo, y ese algo era nada más y nadie menos que el héroe Alexis. Esto fue una noticia increíblemente buena, pues parecía que por fin llegaron al lugar correcto, y lo que apareció ante sus ojos lo confirmó con fuerza. Enfrente de ellos se alzaban estatuas gigantes de caballeros colocados alrededor de un pequeño altar donde en el centro no había nada más que una pequeña empuñadura que sobresalía del suelo. La espada sagrada por fin estaba frente al equipo del héroe, lista para ser tomada. Fue sin duda un momento cargado tanto de una sensación de alivio como de incertidumbre. El héroe Alexis, tratando de disipar un poco la tormenta de sentimientos en su interior, ofreció la oportunidad de que sus compañeros intentaran tomar la espada por sí mismos, siendo el primero el prota. El prota, que sentía como su curiosidad crecía por intentar algo de lo que nunca tuvo oportunidad, no lo dudó y con evidente emoción se posicionó frente a la espada y tiró con fuerza, pero para consternación del prota, la espada no se movió ni un milímetro. Con creciente frustración utilizó aún más fuerza hasta el punto de que era claro que por más que intentara no iba a pasar nada. Con resignación y un poco decaído se fue a un lado mientras Tía lo consolaba, dejando el camino libre para Gonzo. Aunque la situación del guerrero no fue mucho mejor que la del prota, pues a pesar de sus prominentes y trabajados músculos el resultado fue igual de decepcionante. Incluso la siempre entusiasta Tía lo intentó, no queriendo quedar fuera de la diversión de sus amigos, pero sobra decir que no consiguió nada más que cansarse sin motivo. Alexis, al ver cómo sus amigos se divertían a pesar de haber fallado, sonrió juguetonamente, pero pronto el aire a su alrededor cambió cuando llegó el momento de que lo intentara él. Con calma se posicionó frente a la espada al igual que el resto, mentalizándose y fortaleciendo su determinación, decidió cumplir con su deber en el mundo y tiró con fuerza, que a diferencia de los otros se pudo notar cómo se desplazaba lentamente respondiendo a Alexis. Pero antes de poder llegar más lejos, la mente del héroe fue transportada a otro lugar, aunque sería más preciso decir que ingresó a su propio subconsciente, donde se le mostraban diferentes imágenes de su pasado. Pudo ver con sus propios ojos la escena de una hermosa mujer cargando en sus brazos a un bebé lleno de energía y feliz. Ese bebé era el propio héroe Alexis en sus momentos más felices, y la mujer era su madre. Por otro lado, nuestro prota estaba con los demás miembros del equipo cuando notaron las inconsistencias de parte de Alexis, el cual no parecía poder responder. Preocupados, el prota trató de acercarse para comprobar que todo estuviera bien, cuando de pronto una de las estatuas que estaban al costado se movió rápidamente para atacar al prota. Ágilmente el prota esquivó el ataque entrante y ahora comprendió la utilidad de esas extrañas estatuas al costado, las cuales más que simples estatuas eran golems que se encargarían de evitar que nadie interrumpa la prueba del héroe. Mientras tanto, Alexis seguía sumergido viendo su vida pasar. Pronto llegó el momento cuando de niño le encantaba que su madre le contara historias sobre un valiente héroe luchando para derrotar al rey demonio y salvar a la humanidad. Anhelando algún día llegar a ser como el héroe de esas increíbles historias, ese día Alexis había hecho la promesa a su madre de algún día ser como esos valientes héroes. Pero pronto las cosas dieron un giro cuando, al pasar el tiempo, podemos ver a un joven Alexis aturdido parado enfrente de la tumba de aquella mujer que lo apoyó y confió en que algún día podría ser alguien tan fuerte y noble como los héroes de las leyendas. Desde ese día Alexis se sumergió en el trabajo duro todos los días, sin pausas, sin excusas, solo tenía un enfoque y un objetivo y vivía su vida conforme ellos. Para algún día ser el héroe que su madre vio en él, lo daría todo. A lo largo de su camino tuvo ayuda. Fue en ese momento de formación que conoció a su primer compañero, que con el paso del tiempo se convertiría en un amigo cercano y fundamental para el equipo. Gonzo no solo le enseñó y pulió su técnica de lucha, sino que también le dio el respaldo necesario para no sentirse solo en el mundo. El tiempo fluyó como agua en un río y el mundo se vio amenazado por una amenaza crítica capaz de acabar con la existencia misma de la humanidad. En esos tiempos de desesperación emergió el príncipe heredero Alexis, asumiendo la responsabilidad del héroe. Luego de esta escena podemos observar cómo, después de buscar un tiempo, el equipo del héroe y Gonzo conocen a una poderosa elfa capaz de usar magia espiritual llamada Lunaritia. Talentosa y centrada, se comprometió a luchar por la humanidad. Al principio, como siempre, seguía manteniendo su distancia gracias a su naturaleza desconfiada, pero la elfa se pudo ganar su lugar en el equipo como un miembro al que el héroe le confiaría su vida.
Pero por más que observara en silencio su vida ante sus ojos, la pregunta de una voz etérea seguía rondando por su mente. Preguntándose si estaba bien toda esta situación, él es digno de ser llamado héroe. ¿Qué es un héroe? ¿Por qué quiere ser uno? Todas esas preguntas resonaban como campanas en lo profundo de su ser mientras era testigo de su propia historia. Todo esto lo hizo reflexionar hasta que llegó una parte que lo conmocionó, un recuerdo que no conocía en lo absoluto, una realidad que no había ocurrido. En este recuerdo fue capaz de verse a sí mismo al lado de sus dos confiables compañeros Tía y Gonzo. En el recuerdo Alexis cuestionaba los métodos de Tía para deshacerse de alguien perteneciente del equipo, preguntando si estará bien con los resultados. Tía por su parte con un claro pesar en su rostro asintió, afirmando que fue lo mejor haber echado al prota del equipo, pues ya no sería capaz de protegerlo al lugar donde irían. Tía expresó su deseo de que el prota viviera en un mundo de paz, y si para eso era necesario que la odiara, estaría dispuesta a pagar ese precio. Ante esta escena Alexis estaba perdido, pues no podía entender qué es lo que estaba viendo, un evento nunca ocurrido hablando de incoherencias. Pero por más que gritara no obtenía respuesta alguna, de repente se vio en medio de un feroz campo de batalla lleno de demonios a donde quiera que posara la vista, era una escena que podía helar la sangre a quien sea. Y en medio de todo eso se encontraban los tres jadeando y apenas conscientes. Fue cuando la voz volvió a resonar en su cabeza cuestionándolo nuevamente, después de ver todos sus errores y defectos cuestionaba si de verdad Alexis seguía creyendo que era digno de ser llamado héroe. Un héroe es un ser que lo da todo para salvar el mundo, pero Alexis preferiría pudrirse en su propia tumba antes que cumplir con su deber, habiendo fallado una vez, ¿de verdad creía que merecía un título así? Alexis, después de analizar todo, admite que probablemente no era un verdadero héroe, pero, porque tendría que haber una diferencia entre los que nacen grandes a los que trabajaron para ser grandes. Gracias al prota comprende que lo que verdaderamente lo hace especial son las personas que lo rodean. Sus camaradas que están dispuestos a dar sus vidas por un mismo objetivo es lo que lo llena de fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades, así que no importa qué, él superará su realidad y creará una propia verdad, precisamente porque es un héroe. Y con este último pensamiento fue capaz de sacar la espada sagrada en su totalidad, provocando que un intenso rayo de luz divina se alzara hacia el cielo rodeando todo el lugar de una sensación etérea. Ahora con este nuevo poder en sus manos y con un equipo de amigos en los que confiar están seguros de poder derrotar al rey demonio y salvar a la humanidad. El viaje para encontrarse con el rey demonio no es fácil en lo absoluto, pero el equipo no desistió sin importar las dificultades del camino. Una noche después de una batalla feroz por fin habían llegado al bosque que separaba el territorio de los demonios con los humanos. Mientras celebraban su victoria por la última batalla estaban reunidos alrededor de la fogata bajo la luz de las estrellas hablando despreocupadamente como si fueran un grupo de amigos que se conocen de mucho tiempo atrás. En realidad, ya habían pasado 6 meses desde que el prota se reunió con el equipo del héroe en este mundo, y la velocidad a la que se desarrollaron fue abrumadora. Antes de que el prota llegara, creían que tomaría años antes de llegar al punto donde se encontraban en ese momento. Fue cuando el prota, pensando un poco en el futuro, le dio curiosidad por saber qué es lo que los demás planeaban hacer después de derrotar al rey demonio. Esa pregunta tomó por sorpresa a todos, pero aún así contestaron felizmente. Por su parte, Alexis sería coronado rey y tendría muchas responsabilidades para estabilizar el mundo y llevarlo a un camino de paz. Gonzo tendría que regresar a su país del este por una temporada, pero planeaba volver después de un tiempo. Por su parte, Tía estaba interesada en viajar por el mundo, para aprender y descubrir nuevas cosas. Cuando Tía le preguntó al prota por sus planes, un silencio se sembró, pero el prota rápidamente respondió que quería volver a su hogar, llevando unos cuantos recuerdos de regreso. Una respuesta que parecería de lo más normal, pero estaba cargada con muchas connotaciones que el resto del equipo no podrían entender. A medida que el tiempo avanzaba se acercaban a su objetivo, pero para el prota también se acercaba el adiós. Si bien es verdad que en esta ocasión se aseguró de aumentar por mucho el poder en conjunto del equipo, sin contar que esta vez el héroe Alexis portaba la verdadera espada sagrada, ciertamente tenían muchas posibilidades de salir triunfantes de la batalla. Ahora solo quedaba pensar en la forma más adecuada para que lo expulsaran del equipo de la forma más natural posible. Si bien es cierto que mientras pasaba tanto tiempo al lado de sus compañeros,
Disfrutaba mucho de su compañía y de los pequeños momentos como este, en los que simplemente se sentaban a disfrutar de una simple comida alrededor de una fogata al aire libre. También recordaba que aquel no era el lugar a donde pertenecía, él tenía su propio mundo, su propia familia, y su propia realidad a la que añoraba regresar, además de que también se recordaba que esta sería la primera de 100 despedidas que tendría que hacer de ahora en adelante. En determinado momento su mirada se entrecruzó con la del héroe y el prota sonriendo le recuerda su promesa, la promesa de que Alexis tendrá que derrotar al rey demonio sin importar qué. Alexis, al ver la seriedad en el rostro del prota, respondió con el mismo nivel de determinación, asegurándole que lo conseguirá. Poco después, en la oscuridad de la noche, mientras el prota montaba guardia vigilando el campamento, llegó Gonzo para relevarlo, y fue entonces cuando el prota tuvo una conversación que aseguraría el punto crítico de su futura victoria, y sin que ellos lo supieran Alexis escuchaba todo desde su posición. El tiempo pasó y por fin llegaron al lugar tan ansiado. De hecho, fue el mismo lugar al que el prota llevó a Tía en un pasado lejano, el lugar donde una vez el equipo del héroe perdió todo y la esperanza de la humanidad fue destruida. Sin embargo, ahora el prota estaba con ellos, y no dejaría que tal cosa volviera a suceder. Hasta aquí esta parte. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.